¿Cómo les va? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, con poca voz, posiblemente aguardentosa, más grave que lo común. Encaramos esto con las nanas que la época siempre provoca, los cambios de temperatura. Venimos de un programa de espectáculos, de chimentos, excelente, que tenemos en el Canal 22, y me sumo un poquito porque ayer estuve viendo la entrega de los premios Pinti. Me llamó la atención al salir de acá, que estamos frente al Teatro Colón, la parafernalia que se estaba preparando, todo el Colón con el nombre Pinti, Pinti. ¿Qué cornos es esto? No, no lo sabemos todavía, aquellos que estamos acostumbrados al Asia, al Martín Fierro, al Gardel. Se viene este premio que más que nada lo que trata de galardonar, después de un año de esfuerzos, es a la comedia musical, si bien tiene otras áreas del teatro argentino. Y con orgullo, ayer pude ver la cantidad enorme de obras que hay, y el musical es caro. Por suerte, el teatro argentino, refugio de aquellos que no tienen ficción en la televisión y de un cine que ha sido bombardeado por todos lados, es un grato refugio para muchos actores que encuentran en esa área de la escena laburo para vivir y lo grato que es hacer obras como se hacen en Buenos Aires. Pero la suerte que tenemos los argentinos de tener tantas bocas de teatro. Porque uno mira la Avenida Corrientes, es un teatro más lindo que el otro, uno al lado del otro y no termina nunca. Cuando uno se aleja un poco, te encontrás con el Loft Corrientes y tenés en Palermo una cantidad, no podría contar las salas que hay. Tengo una a la vuelta en la Paternal. En todos lados hay una salita en Villa Urquiza. Viejos cines se han acomodado, algunos son antros de pastores que te afanan guita y otros son estacionamientos, pero otros han encontrado también estar en ese off corriente que ofrece la ciudad de Buenos Aires. Pero te vas al conurbano y también tenés. Es impresionante. Merlo tiene una sala hermosa. Avellaneda, el Teatro Roma de Avellaneda, encima la oferta que tiene. Pero si te vas a Córdoba, también tenés un teatro céntrico y tenés teatritos de alrededor y mucha gente que estudia teatro, que hace teatro, que estudia comedia musical. Cuando vos vas a Carlos Paz, porque es temporada, te encontrás que hay 4 o 5 figuras conocidas, pero después todos los elencos, los bailarines, los actores que conforman y terminan de conformar la obra son todos cordobeses. Excelentes. Quiere decir que la Argentina, que es tan criticada últimamente, tiene esta oferta que el mundo reconoce, que después de Londres y de Nueva York, Buenos Aires, entre comillas, la Argentina tiene una oferta cultural que no duerme. Pero en un área como la de la comedia musical, como la que vi anoche, quiere decir que también no solamente tiene gente con capacidades como para llevar adelante una obra teatral, de la envergadura de las que hay en el Teatro San Martín, que ahí te encontrás con Cervantes, Lope de Vega, Shakespeare, sino también con éxitos como los de Annie o Rocky o Una Navidad de Mierda, una cantidad de obras que necesitan de inversores, de empresarios que ganan plata, pero para lo cual tienen que invertir plata un año antes para tener los derechos de una obra que no es argentina y tenés que comprar a los Estados Unidos, hacerla ensayar, contratar músicos, contratar salas de ensayo, contratar la sala teatral que te pide un seguro. Las salas teatrales nunca van a pérdida. Van asociadas a la ganancia,
Pero si no ganas nada, tienen un resguardo de unas, ponele, 900 lucas por mes. Bueno, o sea, si no ganas nada y te va mal, la sala teatral no pierde. ¡Qué suerte! El resumen es, qué suerte que en esta época horrible, donde nadie tiene un mango, hay gente que invierte. Al invertir da trabajo a un montón de actores, de músicos, de vestuaristas, de maquilladores y maquilladoras, de guionistas, la cantidad de gente trabajando, vos los veías ayer subir al escenario a agradecer, no son solamente los Peretti, los Suárez, todos los que están atrás, un montón de gente, niños, viejos, gente con mucha trayectoria, gente que debuta, bailarines, bailarinas. Es una industria que apuesta y las salas, en algunos casos, se llenan. Probablemente hay gente que guardó un año para ver algo. Y hay gente que va todos los días al teatro porque puede. Ahí se juntan todos, es bastante democrático en ese sentido. Digo, porque también podés cerrar un año para comprar zapatillas, pero hay gente que está apasionada con el teatro o apasionada con ir a ver una banda y guarda un año para ver esa banda que va a venir o que se presenta, es local y se presenta en Argentina. Pero ¿cómo no? No, son solamente los ricos, los que a veces veo que pasan las noches en Vélez. Carpas alrededor de la avenida Juan B. Justo, que están durante 3 meses para ver una que viene o uno que viene a cantar a Buenos Aires. Bueno, o a ver pintos, o sea, locales. Quiero decir que a través del espectáculo, a través de lo que ofrece el teatro en vivo, se puede vivir algo que no te puede ofrecer ya hoy el cine, si no es que la pone Netflix, o no te ofrece la tele, si no es que la pone Netflix. Por eso podemos ver Envidiosa o cosas así, pero hay muy poca ficción como teníamos antes. Entonces me alegra de que esto pase. Me gustaría, eso sí, que así como hubo un teatro por la identidad, el teatro también lo debe hacer en algunos casos, no lo veo todo. Esto que está pasando, que denunciase, más allá de que les va bien, que haya teatro que te muestre esta realidad, este vendepatrismo que hay, posiblemente en 10 años lo haya, haciendo un teatro histórico, pero que en este momento, a tiempo real, también se pueda ir al teatro y encontrar una cierta catarsis de que lo que están diciendo en escena nos pasa a todos. Aplaudo a todos aquellos que apuestan al teatro yendo, participando o poniéndola. La verdad que, mirá, Lorena Vega es una actriz que estamos conociendo desde hace un tiempo por una cantidad enorme de papeles, entre ellos la psicóloga de Envidiosa, y ayer, mientras recibía el premio, sin altisonancias, tranquilita, se metió en un área paralela al arte escénico que tiene que ver con la industria editorial, que la pasa mal, no solamente por los avances tecnológicos, uno lee celulares y no lee libros, pero en la Argentina, a diferencia de otros países y más que nada los vecinos, aún se edita y se lee mucho. Somos un país de gente muy leída, que edita libros, que escribe libros, acá tenemos algunos, y que lee libros, pero aparentemente van a derogar unas leyes, y te lo cuenta ella mejor, es el video número 1, Lorena Vega, que recibió un premio Pinti anoche, pero se tomó un tiempito para hablar de la realidad editorial en la República Argentina. Hoy el teatro está en la dramaturgia, en la escritura, y hay muchos escritores y escritoras acá presentes, saben que, bueno, hay un proyecto para derogar 2 leyes que defienden al libro y la lectura, y que la lectura, el libro también es trabajo, es soberanía, es identidad. Si esas leyes se sacan, cualquier librería puede poner el libro a cualquier precio, y es una ley federal que hace que
todos los libros a lo largo de todo el país tengan el mismo precio en cualquier librería, grande o pequeña. Así que eso es importante para todos y bueno, mucho también para nuestro trabajo por la escritura. Entonces quería aprovechar para decir eso. Gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo le va, Tommy? ¿Cómo anda, Leo? Siempre es un placer estar acompañándolo. Alguien que escribió un libro, Sí. que lo mostramos el otro día acá, que tiene que ver con el Indio Solari, es una cantidad de poemas que has escrito Sí. homenajeando al Indio Solari. Acá tenemos los libros de Cuneo, mirá, que siempre los mostramos. Cuneo expresa en 2 libros, y está el tercero en formación, una ideología y un plan, como para terminar con esta Argentina que nos quieren vender y sometida a los Estados Unidos, desmalvinizada, que no recurre a la CGT como se debería. Bueno, esto es Democracia Confederal 2, está la Democracia Confederal 1, y todo esto lo podés conseguir a través de Mercado Libre o en el kiosco que está frente a la pizzería Guerrín. Al lado tenés mi vasito para tomar cerveza que me regaló la mamá de Tommy ayer y que tiene la tapa del libro que escribí yo, para aquellos que quieren hablar bien, para usar bien el idioma. O sea, mirá, fíjate vos, ciudadanos comunes, Cuneo, Tommy, Greco, escribimos libros. Pareciera que solamente son los Borges, los Abelardo Ramos. No, no. Sí. Hay una inquietud en la Argentina de escribir libros. Y hay editoriales que lo hacen o se los agarpa uno, invierte uno en poner esos libros en consideración de la gente. Sí. Bueno, esto habla de que somos argentinos normales, no es que somos Por supuesto. literatos. No, por supuesto. De hecho, te comentaba cuando estábamos viendo el video que una de las razones principales que creo que tiene el gobierno con esta ley o con esta intención de imponernos estas leyes es justamente de que el argentino cada vez sea menos letrado, menos inteligente, menos con esa capacidad de discernir, de ser crítico ante la realidad, ante la sociedad, porque al fin y al cabo el leer te vuelve más culto, te vuelve más despierto, te hace estar más atento a lo que está pasando a tu alrededor. Si vos consumís basura en internet, seguramente te vuelvas más lerdo. Y si te dice Feynman, che, esto es negro, vas a decir, sí, lo dijo Feynman, esto es negro. Ahora, si vos lees libros, y mucho más si son libros de cultura, de política, que te invitan a pensar, que te hablen en el panorama del vocablo, seguramente si Feynman te dice, esto es negro, vuelvas a decir, no sé si es negro, para mí es gris o blanco. Vas a ser un poco más crítico. Y esto que vos decís es cierto. Por ejemplo, yo cuando escribí mi libro, yo lo trabajé con una editorial súper casera. Una pyme que no recuerdo cómo se llama en este momento, pero lo fui a buscar acá a Barracas, súper casero todo, en una casa de familia que trabajaban en editorial, hacían con su familia, editaban libros, se publicaban y me pareció súper excelente el hecho de poder colaborar con ellos, de darle trabajo al fin y al cabo. Y esto que vos decís es muy cierto. Creo que se derriba ese mito de que para escribir uno tiene que ser un universitario de Oxford, de Cambridge, que tiene que venir de las mejores universidades del mundo. No, que te edita Por supuesto. Random House Mondadori, Por supuesto. Planeta, que son internacionales. No, Sí, yo siempre lo digo, yo soy un tipo común y corriente de zona sur, que no me recibí en Oxford, en Cambridge, no vengo de una familia de escritores, no tengo $1 millón en el bolsillo, ni tampoco tengo una posición acomodada en la sociedad. Soy un tipo común y corriente de barrio que tenía una inquietud, la quiso plasmar en un libro y lo pudo hacer, que va completamente contrario a lo que nos imponen hoy desde los medios de comunicaciones, de la política, de que si sos pobre, de que si naciste en una familia común y corriente, o de que si no estuviste en la mejor universidad, no puedes hacer absolutamente nada. Y pero es además mentira. está del otro lado no solamente el que quiere hacerlo, la editorial que lo publica, sino también existe el público que lo compra, aunque parezca mentira. Hay libros que son carísimos, de editoriales extranjeras con unas impresiones maravillosas. Hay gente que lo compra. Andá vos a cualquiera de las que están en los shopping y vas a ver que algunos de esos libros son comprados por gente de alto poder adquisitivo. En el Malva los libros que se ven son hermosos, muchos editados acá. Pero también en la Avenida Corriente, que se caracteriza no solamente por los teatros y las pizzerías, tenés un montón de librerías para revolver, libros de viejo, que son maravillosos. En el Parque Centenario, en el Parque Rivadavia,
hay unas ferias donde permanentemente te encontrás con revistas y libros usados desde, no sé, 2.000 pesos a 25.000 y no han cerrado, ni ahora, ni en la crisis del 2001, ni con los milicos, no han cerrado. Siempre hay un hambre de comprar un libro, aunque sea ajado, manchado con mate, pero de tener un libro para comprar. Esto es una riqueza de la Argentina, una riqueza enorme que tiene la Argentina, pero que se está perdiendo, y ahora vamos a ir a un informe. ¿Cómo le va, don Galván? ¿Bien? ¿Cómo le va? Muy bien, muy atento escuchando lo que están comentando. Ahora le voy, por favor, sujétese, por favor, Sí, yo me sujétese sujeto. los dos, porque es Agarra la silla. terminal lo que voy a mostrar. Porque el destino de nuestro país se ha regido y se va a seguir rigiendo por los iletrados. ¿Y qué significa esto? Aquellos que no conocen el significado de una palabra. Si yo edité este libro, es para aquellos que trabajan con la palabra, los comunicadores, los religiosos, los vendedores, y también para aquellos que quieren lucir el idioma un poquito mejor. Pero me parece que deberían comprarlo. Deberíamos repartirlo gratis con SICUS, porque vamos a cambiar el origen del voto. La no interpretación de ciertos vocablos han hecho que gane Milei, aunque te parezca mentira, no es un chiste esto. Es un estudio hecho y que lo mostraba Iván Yargroski, es el video número 2. Lo vamos a pasar 2 veces. Ponelo en loop porque no Dios vamos mío. a creer lo que vamos a escuchar. No saber el significado de ciertas palabras ha hecho que se vote a Javier Milei. Y esto no es ignorancia, esto es acostumbrados a una época donde Estado significa estado de WhatsApp. Mirá. Son 964 casos de jóvenes entre 16 y 24 años del conurbano bonaerense de barrios populares. Esto es donde radica la principal preocupación del gobierno nacional. Es la retención del voto joven entre el 2023, la elección presidencial, y el 2026. Del 100% que votó a La Libertad Avanza en el 2023, ¿cuánto lo volvería a votar? Bueno, 6 de cada 10. Un 42% de los votantes de Milei en 2023 no volvería. El peronismo retiene un 76%. Son votantes absolutamente fluctuantes. Hay un trabajo en la campaña que llevó a Milei a presidente de jóvenes del primer cordón del conurbano de barrios populares entre 16 y 24 años, pero no una encuesta sino un focus. Entonces, cuando esos jóvenes les decían si creían en la justicia social, esos jóvenes respondían que absolutamente creían en la justicia social. Entonces, ¿qué significaba para ellos la justicia social? La justicia social era que si alguien te arrebataba algo, un celular, una bicicleta, una billetera, vos tenías derecho a ir y hacer justicia por mano propia. Eso entendía de lo que el peronismo promovía. No era que estaba en desacuerdo con ese postulado, ni siquiera lo conocían, no lo comprendían. Y hoy pasa algo parecido con Estado. Ocurrió que cuando estos jóvenes recibían el estímulo de Estado, creían que se les hablaba sobre el estado de WhatsApp. Ya es una desconexión que parece no tener puentes. Ahí hay un desafío muy importante, porque si bien Milei pierde 4 de cada 10 jóvenes, en los nuevos votantes de entre 16 y 24 años, que van a votar por primera vez en la elección del año que viene, si fueran a votar, Milei se recupera, porque esos nuevos votantes son más parecidos a los de 2023 que a los del 2026. Un rechazo muy fuerte que tienen estos jóvenes, no así la asignación universal por hijo, que tiene una enorme aceptación, sino todo lo que son los planes sociales de cooperativas y sus deliveries, tienen un rechazo cercano al 85%. Son 964 casos de jóvenes entre 16 y 24 años del conurbano bonaerense de barrios populares. Esto es donde radica la principal preocupación del gobierno nacional. Es la retención del voto joven entre el 2023, la elección presidencial, y el 2026. Del 100% que votó a La Libertad Avanza en el 2023, ¿cuánto lo volvería a votar? Bueno, 6 de cada 10. Un 42% de los votantes de Milei en 2023 no volvería. El peronismo retiene un 76%. Son votantes absolutamente fluctuantes. Hay un trabajo en la campaña que llevó a Milei a presidente de jóvenes del primer cordón del conurbano de barrios populares entre 16 y 24 años, pero no una encuesta sino un focus. Entonces, cuando esos jóvenes les decían si creían en la justicia social, esos jóvenes respondían que absolutamente creían en la justicia social. Entonces, ¿qué significaba para ellos la justicia social? La justicia social era que si alguien te arrebataba algo, un celular, una bicicleta, una billetera, vos tenías derecho a ir y hacer justicia por mano propia.
propia. Eso entendía de lo que el peronismo promovía. No era que estaba en desacuerdo con ese postulado, ni siquiera lo conocían, no lo comprendían. Y hoy pasa algo parecido con Estado. Ocurrió que cuando estos jóvenes recibían el estímulo de Estado, creían que se les hablaba sobre el estado de WhatsApp. Ya es una desconexión que parece no tener puentes. Ahí hay un desafío muy importante, porque si bien Milei pierde 4 de cada 10 jóvenes, en los nuevos votantes de entre 16 y 24 años, que van a votar por primera vez en la elección del año que viene, si fueran a votar, Milei se recupera, porque esos nuevos votantes son más parecidos a los de 2023 que a los del 2026. Un rechazo muy fuerte que tienen estos jóvenes, no así la asignación universal por hijo, que tiene una enorme aceptación, sino todo lo que son los planes sociales de cooperativas y sus deliveries, tienen un rechazo cercano al 85%. No es falta de cultura, ojo que cultura es otra cosa, es falta de información. Y lo que estaba diciendo, que es un país tan preparado, tan culto, que consume tanto teatro, que lo que veía yo ayer en la entrega de los premios me llenaba de orgullo, que haya tanto teatro, tanta comedia musical, que es carísima y tengan éxito. Eso es maravilloso. Que haya tantas librerías, que haya tantos libros, eso es estupendo. Pero hay un rango etario en donde esto no está trabajando, trabaja el celular, y entonces esa gente no tiene la información y confunde los términos porque nadie les habla del Estado y creen que el Estado es el Estado de WhatsApp porque es lo que tienen más a mano. Todo el tiempo están trabajando en el Estado de WhatsApp. Y creen que justicia social es tomar justicia por mano propia. Es la justicia social. Nadie les explicó. Falló el peronismo. ¿Quién falló ahí? Es un horror. Sí, ¿Se asustó? Yo lo vi anoche. Y si te digo que no puedo dormir, no te estoy exagerando. Se me debe ver el cansancio que tengo. No, a ver, yo miro esto y no puedo dejar pensar en mi propia existencia y digo, si yo hubiera sabido que esto iba a terminar así, no sé si me jodía la vida como me la jodí. No sé por dónde empezar. Es tan grande que... Yo lo primero que diré es no voten, la verdad. Porque si no saben nada, no voten. Vos no te subes a un auto y manejás si no conocés las reglas de tránsito y cómo funciona el auto. Entonces, ¿por qué votan si no saben nada? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué si no sabes nada, no te interesa la política, no te interesa nada, ¿por qué votan? Si no te interesa la política, si aparecemos nosotros hablando de política y vos lo sacás rápidamente, ¿por qué después vas y votas? Eso es lo que no entiendo. Vos deberías ver con un médico que dice, no, a mí la medicina, a mí la anatomía no me interesa. Me aburre andar viendo dónde está el corazón y dónde está el cerebro, dónde está el culo. No me interesa. ¿Vos deberías ver con un médico así? Entonces, ¿por qué si vos despreciás la política, no te interesa la política, no le dedicás un minuto por día a informarte, ¿por qué votás? Lo mejor que podés hacer por vos, porque no les importa el resto, por vos, es no votar. Y vas a ver cómo tu vida va a florecer, y el país va a florecer, y la economía va a florecer, y tu vida va a ser mejor. O sea, realmente, o se ocupan del tema, o no voten. Yo sé la gente que te rodea a vos en el conurbano, pero no sabés de un amigo, de la novia de un amigo que tenga estos conceptos, esta confusión. Yo sé que en esta mesa el que está más cerca de este rango etario soy yo. De hecho, en teoría lo formo parte porque dijo hasta los 24 ¿Sos testigo años. de esto? Lamentablemente sí. Qué horror. Me encantaría ser la voz de la cordura y tratar de traer tranquilidad, pero lamentablemente no puedo. De hecho, yo siento que hemos perdido una batalla cultural. De hecho, a mí me ha pasado mucho de que, bueno, yo tengo muchas costumbres que los de mi edad consideran que son de tipo viejo. No sé, me gusta escuchar rock, me gusta la ralde, me gusta el tango, me gusta leer. Y me dice, pero vos sos un viejo, vos te quedaste en lo de antes, qué sé yo, que esto, que el otro. Como si fuera algo malo. O sea, como si yo no estoy escuchando RKT diciendo, vamos a tomar una birra. Y si yo no estoy en un boliche, sacamos una foto mientras me tomo un champán, yo soy un pelotudo automáticamente. No, tenés que sacarte la foto y mostrarla. Claro, ¿entendés? Sí. O porque no subo lo que hago a mi Instagram durante 24 horas, está mal, es como que el concepto de dónde está el éxito, de qué es lo correcto en la vida, se diversificó tanto que la gente ha perdido el rumbo en ese sentido. Y me encantaría traer tranquilidad, pero no puedo, porque realmente la sociedad, por lo menos en cuanto al rango más bajo etario, está en este concepto de no entender bien hacia dónde va el país y hacia dónde van las cosas. ¿Hay gente que le interesa y gente que se forma, que estudia? Sí, hay, conozco. El año pasado me tocó ir a presentar mi libro justamente al secundario donde yo me egresé. Me invitaron los del centro de estudiantes y eran chicos de 15 y 16 años que me hicieron tener un poco de fe en la humanidad futura, pero charlando con esos chicos me dijeron, acá en el colegio está todo podrido.
Y yo recordaba a ese secundario como un colegio activo políticamente hablando, que iba a las marchas, que se hablaba mucho de los temas y te preparaba para la vida. Te preparaba para votar, te preparaba para ser un ciudadano políticamente abierto en la sociedad. Y me dicen que eso ha cambiado en este último tiempo, que los pibes chupan huevo. Pero y son hasta muy se pocos. hace más respetable el libertario. Sí. Porque el libertario vota vender la patria, vota el insultar a los demás, de encerrar al que piensa diferente. Un horror. No, Pero lo vota tengo sabiendo lo que alergia. vota. Pero no confunde al Estado. Cuando habla del Estado que no sirve para nadie, que es una porquería, el menos informado sabe que el Estado somos nosotros. Es la injerencia de todos nosotros organizados controlando que nadie se afane el país. Eso es el Estado, no el Estado de WhatsApp. Y todos saben, hasta el presidente, que es un supino ignorante, que justicia social no es tomar justicia por mano propia ante alguien que me afanó la billetera. No, justicia social es atender a los que menos tienen. Es una justicia que se hace societariamente, toda la sociedad hace justicia con esta gente que laburó durante toda una vida y no tiene una jubilación porque no le han hecho los aportes o porque siempre fue un esclavo. Hacer una justicia social, sacarlo de la esclavitud y que tenga un tiempo de vacaciones pagas, de que tenga un aguinaldo, de que pueda ir al cine, que tenga medicamentos. Esto es justicia social, no justicia por mano propia. Pero lo saben los libertarios, o sea, hasta el Gordodán sabe eso. Si me hace más respetable porque permite un diálogo. Lo otro también permitiría un diálogo, pero tendría que comenzar con los palotes y A, B, C, D. Tendría que comenzar de muchísimo más atrás. Bueno, en realidad es lo que deberíamos hacer. No quiero así como decir, hacer señalamientos individuales, pero evidentemente algo falló. Claro. O sea, algo falló. Somos colaboradores de ese fallo, Algo falló. Sí, sí. Yo no me libero de la responsabilidad que me puede haber tocado a mí. Yo nunca tuve poder. Ni conduje un medio de comunicación. Es más, fui marginado durante todos los gobiernos. Y cuando digo todos los gobiernos, digo todos. Para que quede claro. Todos. Por lo menos en Córdoba. Los medios que eran provinciales, nacionales, privados. Todos. Yo no hablaba por ningún lado. Yo estuve 8 años sin poder hablar en los medios de comunicación. Va. Y eran todos los gobiernos, ¿eh? Ah, claro. Porque me parece a mí que la clave del el conocimiento te da libertad. La verdadera libertad es el conocimiento. Porque un hombre puede estar sojuzgado, oprimido, pero el conocimiento te permite luchar por la libertad. Entonces a mí me parece que la dirigencia política, una parte, se guarda el conocimiento, porque ese conocimiento le da superioridad sobre el otro, y es lo que te convertiría de alguna manera en dirigente. Entonces creo que tal vez una parte de la dirigencia del peronismo, una parte, en realidad no formó, no le importó formar, solamente tiraron 4 o 5 cuestiones, como los derechos humanos, el indigenismo, la cuestión de género, y otras cosas no se profundizó. Y dejaron a la gente en este estado. Para mí, honestamente, lo decía antes cuando veíamos el video, tiene mucho que ver para mí la cultura que tenemos hoy en día. Para mí la cultura moldea sociedades. Y cuando vos prendés la televisión o entrás a redes sociales y ves que lo que está de moda o lo que se escucha es alguien que te canta de que lo mejor en la vida es estar todo el día de fiesta y que tenerte un par de mujeres y de tener un par de botellas de alcohol y un par de estupefacientes te va a solucionar la vida, y si no haces eso sos un boludo, que al fin y al cabo es lo que contaba al principio con esa nota personal. Cuando alguien te ve que estás tomando tu mate y escuchando tango, y dice, mirá este viejo boludo, mirá cómo está, en lugar de estar escuchando esto y tomándose una cerveza. Eso es lamentablemente algo que está sucediendo hoy en día. Para mí la cultura moldea sociedades y no me parece para nada algo ilógico que antes, cuando lo que se escuchaba era música que hablaba de los problemas del día a día, que te inventaba superarte. Como decía, por ejemplo, siempre lo parafraseo Giorgio, que superarse no es tener 2 relojes, superarse es aprender a leer, ser mejor persona. Eso es superarse. Hemos perdido que las canciones o las cosas que son culturales hablen de ese foco para pasar a un foco totalmente ambiguo en donde lo importante es lo material, lo importante es el momento que estás viviendo y nada más. Eso cambió por completo y para mí eso también ha transformado a los chicos, porque ni siquiera el rap de hoy es el mismo rap de antes que te hablaba también de estas circunstancias sociales. Eso ha cambiado por completo. Si hablan de riqueza, de matar Sí. al otro, de Si vos- qué lindo culo tener, que no escapa que haya una cierta musiquita que te sirva para la diversión. La diferencia a veces entre cultura e información
Estar informado te permite navegar en estos mares. Estar informado te permite no ahogarte pronto o no ser vos tu propia víctima. La cultura, posiblemente gente iletrada, que trabaja en la zafra tucumana, que no sabe ni leer ni escribir y tiene las manos callosas, es heredera de una cultura tradicional y milenaria maravillosa, y eso lo hace muy rico. Y hacer un buen curanto en el sur, en la Patagonia, cocinar bajo la tierra, es parte de esa cultura de gente que posiblemente no haya leído jamás a Borges. Entonces la cultura se diferencia de la información. Estar informado es algo necesario, pero fíjate vos, cuando vos vas a comprar un auto usado y te dicen, no, este auto está bárbaro, es del año 2004 y te lo doy en 10.000 pesos. Vos lo comprás o que no sabés nada de mecánica, llamás a una persona que sabe. Necesitas de alguien que esté informado para revisar por qué te están dando regalado este auto. Lo mismo cuando te dicen, vos vas con una tosecita. Doctor, ¿qué tengo? Ah, se va a morir en 3 meses. Tiene 3 meses de vida. Vas a otro. Seguro que vas a otro porque tenés cagazo, porque no se equivocará este hombre. ¿Por qué no pasa con la política eso? Y porque juegan los intereses, la subjetividad. Lo decíamos nosotros de un video que ha generado ¿Pero una qué interés polémica. puede tener un tipo que viaja en el 39? Es porque le hacen creer. Es creencia. La Es gente. creencia, Vamos de vuelta, porque el otro día no se entendió lo que Sí, yo quise claro. decir. No sé si Lo alcanzaste a decimos ver. siempre, ¿eh? No sé si alcanzaste a ver el escándalo que generó el video. Sí, claro. Un escándalo, ha sido un escándalo. Opté por bajarlo. Al hecho de que no se entendió lo que yo quise decir, me hago responsable, entonces lo bajé. Bueno, el problema es que la gente no vota por su realidad. La gente vota por lo que cree que es su realidad. A ver, hay gente que vive conforme a una religión Sí. y no ha sido comprobada. Porque solo el que se ha muerto sabe qué hay del otro lado. Y bueno, y no vuelven a decírselo a nadie. Entonces la gente, millones, cientos, miles de millones de seres humanos viven en función de ¿qué? De una creencia. De que hay el cielo, el infierno, ¿cómo se llama lo que está en medio? El purgatorio. Bueno, y viven así. Y hay gente de otras religiones que creen que si se inmolan, por ejemplo, en un atentado, van a recibir un premio después de muerto. Bueno, es una creencia. Otra gente cree otras cosas de la vida. Seguir a Boca o a River, que más hace 5 años que están perdiendo todos los Bueno, partidos, esa es una pero creencia. se piensa que hay que defender ese trapo y por más que se vayan a la C, lo van a seguir. Bueno, no le jode a nadie el eso. problema es lo que ha intervenido en la subjetividad. Yo cuando miro algo, viste que en cine se dice una cámara subjetiva, es cuando vos haces esto, que lo hacemos ahora todos con el celular, es como si vos estuvieras viendo, lo estás grabando como si estuviera viendo el protagonista. Bueno, hay algo en medio. Algo en medio, que básicamente hoy, eso que está en medio, es esto. Antes era la televisión. Yo siempre me acuerdo que se hizo la información en la primera clase. Me río porque yo me hablaba cada escándalo en esa clase de ciencia de información. Decían, agarren un papel y háganle un cono. ¿No? ¿Sí? Bueno, yo no sé cerrar este ojo. Hagan un papel y hacen un cono, ¿no? Entonces miren algo. Bueno, ¿qué están viendo? ¿La realidad? Y yo digo, no. Porque hay un montón alrededor, dije yo. Que no lo veo, claro. Que no lo veo. Bueno, la cámara de la televisión es lo mismo. El celular es lo mismo. Vos estás viendo una parte nada más. La televisión te lo hizo y la televisión la verdad que ha sido nefasta. Yo recomiendo que vean la película de Chaplin. Esta que ¿cómo era? Un millonario suelto en Nueva York. Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo, Chaplin? No, Chaplin es... Ay, no me sale ahora el nombre. ¿Una película de Chaplin? Sí, maravillosa. Que él hace el papel de un rey que ha sido derrocado en un país de Asia y entonces se exilia en Nueva York. No, pero no es ¿Cuál Chaplin. es? No, sí es Chaplin. Eddie Murphy. No, este es anterior. Chaplin. Es maravillosa esa Mirá vos. película. Es Bueno, maravillosa. no la- que tiene la escena del hijo del más chico, que el chiquito habla en una fábrica y hace todo un discurso marxista sobre el proletariado y la lucha de clases. Sí. Una escena. Trabajan todos los hijos de él en esa película. Bueno, en esa Es un película. Chaplin grande, entonces. Sí, es Un Chaplin- grande. Ah, Es grande, te hablo fin de los 50. mira. Maravillosa película. En esa película, el Chaplin, que es una cosa maravillosa, adelanta el papel de la televisión. Búsquenla, véanla, se las recomiendo a todo el mundo. Cómo él denuncia en esa película el papel de la televisión, que estaba en formación, y cómo la televisión es esencialmente una mentira,
y cómo te manipula y cómo te crea adicción y creencias. Nosotros estamos plagados de creencias. Yo tengo creencias también. Si yo creyera que no tengo creencias, eso ya sería una creencia. Yo tengo creencias que son las que me obnubilan la visión. Te nublan. Claro, no veo. Veo lo que creo que veo. Nadie ve lo que ve. Pero hay que hacer un esfuerzo, muchachos. Hay que hacer un esfuerzo. Y por lo menos cuando aparezca un tipo por televisión, pregúntense por qué está todo el día en televisión. Yo siempre digo esto a la gente. ¿Por qué hay gente que accede a la fama rápida? ¿Por qué accede a la fama rápida? Porque la televisión pertenece a los grandes poderes. Entonces, cuando te ponen un tipo en televisión las 24 horas, es porque esos grandes poderes, que son intereses económicos, les sirve. Yo cuando veo aparecer a un tipo en televisión, rápido, o veo incluso, ahora se ha instalado una discusión, bueno, no lo voy a mencionar. Candilejas es la última. No, pero no es Candilejas. Bien. Después Monsieur Verdoux, que no es la historia de un asesino, el gran dictador, que es de Hitler. Maravilloso. Y después Tiempos Modernos, que... No. ¿Qué película? Todos son películas maravillosas. Sí, sí. Todas. El gran dictador es una Luces de maravilla. la ciudad, después El circo, No. La quimera del oro, No, qué maravilla. y Eso Una mujer de París. te Estos está son los yendo largometrajes. muy hacia atrás ya. Esto es de lo último, de los 50 con la televisión. No, de lo último, en el 52 Es Candilejas. el Nueva York, dice algo en Nueva York, dice la película. ¿Será Luces de la ciudad? ¿Qué? Pero esa es más antigua. No, es del no. 31. No, él es un muchacho Bueno, grande. seguiremos buscando. Sí, seguiremos buscando. Entonces digo, cuando ustedes vean algo en televisión que está todo el día, sospechen. Vamos a más encuestas. Tenemos ahora... sigan asustándose. Yo me voy un rato. Bueno, pero no. Esta es interesante. Bueno. Iba a ponerme Esta es contento un interesante poquito. porque nos habla de un personaje que estaba... No sabemos qué hace, dónde está, si lo necesitamos o no, si lo queremos o no, tampoco lo sabemos. Bueno, vamos al video número 5 que nos va a mostrar algunas encuestas y pegadito a eso vamos a ver qué dice Aníbal, qué de la vida de Aníbal, qué piensa de este momento del peronismo. ¿Aníbal el Grande o Aníbal el Chico. Bueno. Tras el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, los números de aprobación de Javier Milei llegan al 35% y 2/3 de la población argentina lo rechazan, según una encuesta de la consultora 3.0. La imagen muy mala de la Casa Rosada ya supera la mitad de los encuestados. Está por encima del 52%, lo que hace casi una quimera enfrentar un balotaje con alguna perspectiva de éxito el año próximo. Por eso, desde La Libertad Avanza apuestan todos los cañones legislativos para eliminar las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para intentar ganar en primera vuelta. Tras la victoria en octubre de 2025, según vemos en el cuadro, en las parlamentarias de medio término, la imagen positiva del oficialismo empezó a caer de manera sistemática, desde los 44 puntos de aprobación hasta los 35 puntos actuales. Como contrapartida, la línea roja que vemos arriba trepó desde los 46 puntos hasta los 63 puntos, sin solución de continuidad. En un 60% de los casos, los consultados están preocupados por el desempleo, 20%, por los bajos salarios, casi 20%, y por la pobreza, más del 19%. ¿Cómo se imaginan Sergio Massa candidato a presidente en el 2027? ¿Cómo, mi amor? Que empezó y explotó la interna entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, el nombre de Sergio Massa como el posible candidato de Cristina en el 2027 empieza a picar en punta, y en el Frente Renovador ya lo están empezando a mencionar como una posibilidad. ¿Por qué les cuento lo que cuento? Porque Massa está convencido de que el peronismo puede ganar en primera vuelta, que las encuestas le están dando a Milei que cada vez cae más y que está rompiendo su propio electorado, y lo único que necesita el peronismo para ganar la elección en el 2027 es presentar un candidato de unidad. Y él quiere ser ese candidato de unidad. Ahora, ¿por qué Sergio Massa cree que puede ser candidato a presidente? 3 motivos. El principal es lo que dicen las encuestas. Massa aparece como uno de los 4 candidatos de la oposición con mejor imagen positiva, según las encuestas que le llegan a la calle del Libertador. La primera es Miriam Bregman, Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Cuarto aparece él. Te dicen, Massa tiene menos imagen positiva que Axel Kicillof, por ejemplo, pero tiene menos mala imagen negativa. Tiene el doble de votos
neutros. Y eso son los votos que van a definir la elección el año que viene. Hay que apelar al voto del centro y Massa tiene muchos más votantes indeterminados porque no es ni tan K ni tan anti-K y sirve mucho más como candidato el año que viene. El segundo motivo es porque en el masismo identifican que un poco la candidatura de Kicillof se desinfló, fundamentalmente porque consideran que fue un error pelearse con Cristina Fernández de Kirchner, que fue un error anticipar al menos esa pelea y esa negativa sistemática de reunirse con Cristina en San José, le está haciendo perder votos duros propios que no termina de entender que no son solo de Kicillof, te dicen, sino que son de Cristina. Y acá viene el tercer motivo y la gran fortaleza que tiene Massa. Massa quiere que esos votos que son de Cristina migren para él. Quiere ser el candidato de Cristina en el marco de la disputa interna del liderazgo del peronismo con Kicillof, y si Cristina no elige, él está convencido que puede ganar con una interna o fundamentalmente presentarse como candidato de unidad, y por eso es que Sergio Massa existe grandes posibilidades de que sea candidato el año que viene. ¿Con el gobernador o pensás hacerlo? Siempre las relaciones que se pueden mantener hay que sostenerlas con ganas. La relación con Carly es muy buena, la relación con Axel es muy buena también. Ustedes saben el respeto y el cariño que yo siento por lo que ha hecho Axel y lo fortalezco cada vez que puedo. Nos cruzamos circunstancialmente con Carly y te veo que no te veo cuando puedo, que el día que a mí no me sirve, mi agenda no me da y qué sé yo, hasta que en el medio te terminás encontrando y dices, bueno, listo, el lunes a las 12 a las 12. Lo que pasa es que yo vivo en Loma de Zamora, hice Lomas, Quilmes acá y no hay nadie en la calle, entonces pasé como tiro, miren la hora que es, así que me voy a cruzar a tomar un café. ¿Con quién te has reunido? ¿Con el gobernador? ¿Con Carly? Con Carly. Habíamos quedado en charlar un rato, ya lo habíamos hecho la vez pasada y con Axel estuve ahora un mes y pico en Banco Provincia, charlamos también una hora y pico de cosas importantes. A ver, el peronismo ha cometido demasiados errores como para permitirse volver a cometer demasiados errores. Yo lo entiendo que en cada una de estas situaciones lo que hay que hacer es buscar la mejor forma como para darle volumen, darle carnadura a toda una discusión política que no se está dando. ¿Y cuál es esa forma? Y la forma es discutir, no hay otra forma, armarlo, hablar, encontrarse con otros. Por lo pronto hoy el peronismo, digamos, sacando a Axel, no tiene a nadie. Un candidato que de fuste me refiero, ¿no? Candidato puede ser cualquiera. Paso por la calle un señor, con todo respeto, y le pido, ¿puede ser candidato? Y si dice que sí, lo ponemos y se terminó. Puede serlo, pero no es esa la situación. La situación es alguien que tenga capacidad para trabajar en ese sentido. Axel, cuando vino la primera vez como candidato a gobernador, venía con un manojo de palabras así y con eso alcanzaba. Pero la segunda vez no alcanzaban las palabras. Esto no servía más, había que explicarlo. Lo explicó y el pueblo le creyó porque vio que lo que le dijo era cierto. Es un tipo formado, es un tipo inteligente, es un tipo de un máximo nivel, es un tipo que ha logrado poner en funcionamiento demasiadas cosas en pleno ahogo que lo somete el gobierno nacional, y con todo lo que tenemos es poco para poder hacerlo. Bueno, tiene los elementos de sobra como para poder trabajar en ello. Bueno, nosotros tenemos que cuidar el primer lo que tenemos. No estoy diciendo que otros no puedan hacerlo, digo que ya lo tenemos. Bueno, peinadito, a la gomina, pantaloncito corto. ¿No le das otra oportunidad a Massa, por ejemplo? ¿Por qué no? Yo primero que no soy quien para darle nada a nadie. Digo, hay uno que ya está, es ahí tenés otro segundo caso, que puede ser el de Sergio, o puede haber algún tercer caso que aparezca. Nadie está en condiciones, yo no, por lo menos, no sé lo demás, está en condiciones de apuntar con un dedo a quién tiene que ser, pero por favor cuidemos a los que realmente hoy lo pueden ser y tienen que dar el juicio. ¿Y cuáles serían, Aníbal, esos errores que decías que cometió el peronismo que no debería volver a cometer? Que han manoteado a la lapicera quienes no tenían entidad política para poder hacerlo, han puesto a sus amigos en lugares críticos y hoy no saben quiénes son. Si yo hago un ejercicio, traigo una mesa, pongo 10 millones de dólares acá arriba y le digo, bueno, a todos ustedes que son periodistas, les doy los 10 millones de dólares y me ponen la lista completa del peronismo de los últimos, de los 20 que iban, y ¿sabe qué? Se pierden los 10 millones de dólares porque ninguno de ustedes, ni yo, sabemos quiénes son, no sabemos quiénes son. El kirchnerismo impulsa esta idea de Cristina candidata. ¿Cómo ves esta situación en función de la proyección? Cristina no puede ser candidata. Primero quiero hacer una aclaración. A mí no me van a ver nunca como un pelotudo con un cartel que dice Cristina libre. Es un horror eso. Cristina tiene que estar libre porque es inocente, porque no tiene nada que ver con todo lo que intentaron.
tiene que estar libre porque es inocente, no porque alguien le ha dado de ganar a un amigo que tiene una imprenta que haga Argentina libre. Esas estupideces conmigo no tienen nada que ver. ¿Tiene posibilidades de presentarse? No, porque esta sentencia con la cual la condenaron de algo que no tiene ni pie ni cabeza, y el día que esto se conozca me van a dar la razón, no le permite presentarse. Si no le permite presentarse, ¿qué quieren inventar? Que van a meter una lista para que digan, no, para que oficialmente aparezca un oficio que diga usted está condenado y por eso no puede actuar en este momento. Es estúpido, yo no hago esas cosas. Entonces voy a colaborar con todo lo que se pueda. ¿Y por qué crees que largan esa consigna o esa idea? No sé, es su problema de ellos. En todo caso, tómate un laburito, llamarlos y que te lo cuenten, porque yo esas barrabasadas no las hago. Lo que digo es, insisto, Cristina, 2 veces presidenta, vicepresidenta, senadora nacional, diputada provincial, no tiene chapa para dar explicaciones y contar quiénes pueden ser los que participen, por Dios. Es una de las que tiene que opinar en este caso, pero no con esa burrada o todas las cosas que se han dicho al respecto, o aparece uno que dice, nadie va a invitar, vayan a visitarla, que a mí me vas a decir que yo visite a Cristina. 10 veces ya me pedí para verla, y alguna de esas veces, que seguramente tendría sus complicaciones, no le cargo las tintas a ella, las saco del costado, pero de las veces ella me ha llamado y hemos hablado por teléfono, y estaría con gusto al lado de ella. Ella también, si se resolvía y pudiéramos limpiar esta barrabasada que están haciendo con ella, podría ser uno de los candidatos en este momento. Pero en este momento, si no tiene las condiciones para poder hacerlo, ¿qué vamos a hacer? Aníbal, ¿y en la provincia quién ves como uno de los candidatos más Primero potables? hay que definir qué vamos a hacer arriba. Para jugar abajo hay varios compañeros que tienen mucho nivel, y varios de ellos están en el gabinete provincial. Entonces lo que hay que hacer es esperar eso, que se den las condiciones para discutir la política de la nación, para ver cómo hacemos nosotros para discutir la política en la provincia. Lo importante es que los que yo veo, no me hagan hacer nombres porque es absolutamente desagradable, los que yo veo que tienen cualidades para ser candidatos a gobernadores y ganar la gobernación, tienen todas las cualidades para gobernar. No es lo importante ser candidato, lo importante es que cuando llegues sepas hacerlo como le pasó con Axel. ¿Crees que una PASO puede ser o te recuerda? Debe ser. La PASO nace, y fui uno de los autores porque estaba yo en el Ministerio del Interior y después en Justicia, nace para definitivamente correr a un lado lo que eran las internas. Voy a hacer un paréntesis en esta situación. Me comprende la generalidad de la ley. En el año 91 yo gané una interna, no una PASO, una interna en ese momento, y al ganar la interna competí y gané y fui intendente de Quilmes. Lo que nosotros sostuvimos siempre, no pueden existir más las internas. ¿Por qué razón? Porque las internas no las gobierna nadie, no las conduce nadie, o mejor dicho, las conducen los que están interesados en el tema, y entonces eso hace que no haya forma de poder controlarlo, ni darle la oportunidad a aquellos que a lo mejor no tienen acceso a fondos interminables y no pueden llegar a ser los buenos gobernantes que podrían haber sido si ganaran las elecciones. Bueno, si no se puede hacer en esos términos, démosle la oportunidad entonces de que todos nos emparejemos y salgamos a la cancha a trotar. Y cuando haya que correr, corremos. El que ganó, ganó. Y la única forma de hacer eso se consiguió solo con la PASO. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Pillar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. InfoShow con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por Canal 22 Web. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Pillar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Código Luteral con Gustavo Luteral. Entrevistas y recorrido por la vida de los mejores protagonistas. Jueves de 16 a 17 por Canal 22 Web. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Greco, con Leonardo Greco y equipo. La actualidad política sin vueltas. Análisis claro y debate abierto. Lunes a viernes de 12 a 14 horas por Canal 22 Web. Moranza, con Diego Moranzoni y equipo. Debate, análisis y las preguntas que importan. Lunes a viernes de 20:30 a 22 horas por Canal 22 Web. La Juntada con Santiago Cuño y equipo. Un encuentro para debatir la realidad. En vivo viernes de 14 a 17 horas. Repite los domingos de 16 a 19 por Canal 22 Web. Y antes de irnos al corte, escuchamos a Aníbal. Una larga declaración hablando sobre bueno, no hay todavía una interna, no hay una puja, pero hay nombres. Si bien todavía falta lo que dijo Perón, primero el plan, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, es tan urgente lo que se necesita que a veces queremos el nombre del salvavidas. ¿Será un salvavidas? Hay muchos nombres en danza. ¿Que es cierto? Sí, que Cristina no puede. Sí, el grito de Cristina libre es un grito de libertad ante la injusticia, pero si vamos a la ley, bueno, es cierto que no puede, pero sí tiene una capacidad enorme y el peso que le corresponde en la historia como para inclinarse hacia un nombre. Ya lo hizo otras veces y volvería a inclinarse por Massa. Sería un candidato de unidad. También está Axel. Algunos nombran a Brito. Bueno, eso creo que está muy alejado, ni mide. No hay forma de imponernos otra vez a un millonario. Pero bueno, banquero, Massa está
en ese último periodo del gobierno de Alberto, donde casi se puede decir que tomó la presidencia, timoneó algo la economía, el fondo le pedía un 80% de evaluación, logró solamente un 20%, igualmente nos costó muchísimo, pero lograr un 20%, no hacer lo que te propone el fondo caprichosamente, la integración con los BRICS, un hombre que asiduamente iba a la Embajada de Estados Unidos, hacer este golpe de timón va en contra de sus propios principios. Tener un hombre muy aliado a los Estados Unidos y que conoce mucha gente, especialmente demócratas, posiblemente en un cambio de los Estados Unidos, como para decelerar esta apropiación, podría llegar a convenir. Hay que fijarse en otras cosas, no en cómo se peina. Pero de todas maneras no es del paladar peronista, no es eso. No. Y ya tenemos una derecha gobernante, más derecha. Tendría que irse por izquierda para satisfacer. Mirá Bregman cómo está posicionada. Tendría que ir por ahí el peronismo, pero no lo sé. Esto es lo que opinaba Aníbal, que está abierto a cualquier hombre de buena voluntad que tenga ganas de postularse. Que quiera habitar el suelo argentino. Sí, claro. Hay varias cosas que no me gustan. Lo primero es que dijo, Massa quiere. ¿Y a mí qué carajo me importa lo que quiera Massa? ¿A mí qué me importa lo que quiera? Yo no quiero personas que pongan su nombre por delante del fin común, que es el peronismo como movimiento. Yo quiero a alguien que realmente sienta que está capacitado, no que quiera, porque querer queremos todos, yo también, yo quiero ser el 9 de Temperley, pero no tengo la calidad para hacerlo. No importa lo que quiera, importa lo que tengo para dar, importa la capacidad que tengo para poder hacerme cargo de un rol importantísimo como es la elección del año que viene. Basta de egos. Me tiene podrido con los egos, me tiene podrido de esa pelea de intereses. Los intereses van de lado, los intereses se tienen que dejar en la casa. Acá, en este momento, en este contexto argentino, lo que importa es cómo salimos de este quilombo en el que estamos metidos. Porque si nos volvemos a meter en los egos, vamos a ganar una elección, porque Milei está destruido, pero vamos a ser un gobierno de mierda. Entonces, claro, hay que dejar de lado todo esto. Ahí Moreno, con quien tengo una diferencia enorme y sustancial, pero es un hombre que explicó un cómo desde hace mucho tiempo. Que toda esta deuda la tienen que pagar las 1000 familias poderosas y terratenientes y absolutamente vagos de todo esto. Se la vamos a devolver con un bono a 50 años, total, les sobra la guita. Pueden esperar un bono muy generoso 50 años y ya está, nos sacamos la deuda encima y empezamos a producir. Otro cuneo lo tenés acá, en las antípodas del nacionalismo que propone Moreno, lo tenemos en estos libros que están acá, o sea, hay una propuesta. Pero por el lado nuestro, ¿cuál es la propuesta? No, yo todavía no la tengo, o sea, hay quejas, esto no puede seguir así. Tenemos a Cristina presa, Axel tiene una gestión, es lo que decía Aníbal, vino con un ramo de promesas y ahora ya no, ya lo votaron en la segunda con gestión. Y lo vemos entregando llaves de casa, inaugurando hospitales, entregando patrulleros, o sea, lo vemos en gestión. Propuestas, ¿dónde están? Sí, propuestas. Bueno, el peronismo tiene gente con mucha experiencia de gobierno. Sin lugar a dudas, Sergio Massa es uno de los dirigentes políticos argentinos más capacitados. Y más hábiles. ¿No? Una habilidad política asombrosa. La verdad que sí. Muy joven, ya había llegado a lugares importantes de poder. Muy joven, 30 años como mucho. Conoce a todo el mundo. Conoce a todo el mundo, que en política es muy importante. No se puteó con Milei nunca, salvo en el debate. Lo veíamos en la Cámara de Diputados cuando él era presidente. Cómo se chanceaban, cómo se jodían. Conoce a todo el mundo y todo el mundo lo conoce también. Es un político. Que es un dato. Es un político. Es un no político. sé si eso es un insulto hoy en día. Ser un político, si uno dice ser un político, para mí es una de las cosas más elevadas que se puede decir a una persona. Ser un político, para mí es una cosa muy importante. El peronismo tiene gobernadores que han demostrado su capacidad para gobernar en condiciones muy negativas, como son Kicillof o Ricardo Quintana en La Rioja, que mantienen a flote sus provincias. El caso de La Rioja es mucho más dramático porque no tiene ni cerca los recursos de la provincia de Buenos Aires y no se atrasó nunca en un pago de un sueldo, mantiene la provincia a flote, cumple con todo lo que tiene que cumplir. Digo, el peronismo tiene una cantidad de dirigentes que están en condiciones de ser presidente de la República. Esa es la diferencia con los otros, que tienen una cantidad de tipos dispuestos a entregar a la República, que no es lo mismo. Porque entregar la patria no hace falta mucho. Para ser un entregador, ponerte bajo el paraguas de los Estados Unidos es bastante fácil. Lo hace este presidente. ¿Cuál sería mi fórmula en todo esto? Digamos? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué pienso yo? Mi mejor candidato es el que gane.
Sí. El mejor candidato. Yo no puedo evitar contar la experiencia. La cuenta. No puedo evitar recordar la experiencia de cómo era en Córdoba, ¿no? Porque en Córdoba, el peronismo de Córdoba, para que el peronismo de Córdoba era el mejor candidato en una época el que ganara, porque perdía todas las elecciones. Bueno, cuando un candidato demostró que era el que tenía más condiciones, todos fueron por ahí y listo. Se olvidaron del tema y gobiernan la provincia hace casi 30 años. Sí. Un número muy alto. Ya superó al Partido Federal y a los demócratas, lejos, y gobernando ininterrumpidamente. Entonces yo diría que el que tenga más chances es el mejor candidato. Ahora bien, hay que acordar, el peronismo debe acordar un programa mínimo. Es decir, ¿para qué el poder? Porque si el poder es para mantener más o menos lo mismo que esto, no sirve. No. Entonces hay que acordar 4, 5, 6 o 7 cosas mínimas y decírselas al pueblo. Sí. Y que sean promesas, no quejas. No se puede vivir con los salarios así. No, vamos a triplicar las jubilaciones y los fondos van a salir de acá. Es eso. Bueno, pero vamos a ver claro en esto. Póngase, pero vamos póngalo. No, vamos Entonces, a ser claro ahí en tenés esto. unos votos que van a confiar en que no les vas a mentir. Sí. Vamos a ser claro en esto, Greco, si usted me permite, en este momento. Pero cómo no, usted lo es siempre. Me acomodo la bufanda. Triplicar la jubilación, ni soñemos, eso no va a pasar. Bueno. Pero si pudiéramos volver a una jubilación, como era cuando el peronismo gobernó hasta el 2015, que hoy equivaldría a más o menos 600.000 pesos, digo, nos cambiaría la vida a todos. Le cambiaría la vida al que la cobra y le cambiaría la vida al vendedor del barrio porque tendría clientes. Porque la clave del desastre que vivimos es que Milei ha bajado los salarios y bajado las jubilaciones. Entonces no hay clientes, por eso no hay producción y no hay nada si no hay consumo. ¿Qué nos aleja de una fórmula que hoy, visto con los ojos del 28 de julio de 2026, parece excelente, que sería Axel Kicillof-Quintela? ¿Qué nos aleja de tener esa fórmula para 2027? Que no haya una interna, que lo decida el pueblo peronista que tiene ganas de votar, si es Axel Kicillof-Quintela a su paladar, o si es Massa, o si no es Cristina, no es nadie, voto en blanco, qué sé yo. Pero tiene que haber una interna. Ahora por eso mismo quieren eliminar las PASO porque le conviene que estemos así. Por supuesto, pero preguntándonos todavía hoy, a un año de las elecciones, ¿quién es? No, unas PASO, la quieren eliminar las PASO. Pero vos hablaste de algo muy importante antes. Hablaste ¿En serio? de Kicillof y de Quintela como gobernantes que están demostrando gestión. O sea, Sí, que hoy claro. tienen la posibilidad de mostrarte que sus capacidades Así lo están hicimos. probadas. Están probadas. Yo te pongo en este dilema. Si vos fueras el director técnico de un club y tenés a una joven promesa de 17 años o tenés a un chico de 21 que acaba de romperla en Boca, ¿a quién vas a buscar? Claro. ¿Al que sabés Sí. que ya la rompió en Boca o a esta incógnita que no sabes qué va a pasar? Y vas a ir a buscar al que seguramente la rompió en Boca y decir, bueno, si este tipo ya demostró hace un par de meses que la rompió todo, lo voy a traer. Bueno, esto es lo mismo. Si vemos que Kicillof y Quintela son dos gobernantes, uno con menos recursos, pero que está haciendo un trabajo excelso, vamos a confiar en ellos, que están demostrando con gestión que están capacitados para poder hacerlo. Massa no me parece que sea un gurú. La única decisión que yo por lo menos le rescato es lo que vos marcaste de los BRICS, pero para encontrar la buena gestión de Massa tenemos que retrotraernos a cuando era intendente de Tigre. Ya pasó muchísimo tiempo de eso. Y ahora tenemos dirigentes que están demostrando en la práctica que pueden hacer las cosas correctamente. No estamos hablando de suposiciones o de si vamos a ver si puede. Lo están demostrando hoy. Lo están demostrando hoy. Obviamente que no voy a ser tan iluso de decir, no es lo mismo ser presidente que ser gobernador, claramente, pero ya está ahí, nomás. Es un rango más alto de responsabilidad, claro, pero no es que pasa de 0 a 100. Pero No, tenemos aparte, una pulga en la oreja. no haber y es abandonado esta el- pelea entre Cristina y Axel y No la haber visita abandonado o al no pueblo. visitar. Y esto está llevando a una sangría horrorosa. No una haber- incomodidad muy grande entre nosotros, que somos inocentes y no participamos de esa rosca. Digo, no haber abandonado al pueblo en estos casi ya 3 años. Parece mentira. Yo pensé que se iba a ir en julio. Yo pensé que en julio del 24 ya no iba a estar este tipo. No haber abandonado al pueblo. Haber sostenido una oposición permanente. Permanente. Yo siempre digo esto. Yo recuerdo, bueno, asumió Milei, al otro día asumió Quintela, y siempre me acuerdo la imagen, Quintela con la banda de gobernador, el micrófono en la mano, así, y dijo, no es por pelearme con nadie ni ofender a nadie. Pero lo que anunciaron ayer es cruel. Y lo sabía. Lo dijo del primer día. Y Lo nunca... sabía. Es más, Sí. en la reunión que hubo, la primera y única reunión que hubo de Milei con todos los gobernadores y el intendente porteño, el gobernador, cuando le tocó el turno a hablar,
que en un papelito esos, viste, amarillo, así, le dijo, mire, presidente, yo le voy a decir lo que va a pasar si usted hace lo que usted dijo que va a hacer. Va a crecer la desocupación, va a crecer la pobreza, se va a incrementar enormemente la deuda del Estado. Y esto va a terminar muy mal. Se lo dijo así. Fue el único que le dijo lo que iba a pasar. Bueno, y así se está llevando. Y Milei le dijo, usted está equivocado y yo tengo razón. Se dio la vuelta y no habló más con él. Y nunca más lo vio. También se lo había dicho más. La semana pasada recuerdo que Osvaldo decía que necesitábamos políticos que sean incorrompibles o periodistas que sean incorrompibles. Incorruptibles. No tengo la suerte de haber conocido a Kicillof ni a Quintela en persona. Pero por lo menos ante los arrebatos de este gobierno nacional han demostrado que no han agachado la cabeza y no han dicho, bueno, está bien, para que me pases 200 millones más, te firmo, voy a hablar bien de vos. No, al contrario, siguieron defendiendo los ideales. El apriete que tienen. Por supuesto, no cedieron ante el apriete del gobierno nacional. Eso habla de que por lo menos sus valores y lo que defienden está intacto por más de que los termine complicando para gerenciar lo que están haciendo. Imagínate gobernar una provincia. Hablando de aprietes, sí. Es una palabra que siempre se le adjudicó al Fondo Monetario Internacional que viene a apretar a la Argentina. Que la Argentina fue a pedirle fondo. Entonces después vienen y ellos, como son los dueños del dinero que vos le debés, te dicen cómo tenés que hacer. Siempre se lo vio mal al Fondo Monetario Internacional porque viene a apretarte. Esta es la primera vez que se lo aplaude, se lo besa, y cuanto más aprieta el Fondo Monetario Internacional y más se quiere llevar a la Argentina, más contento está Santilli, más contento está Caputo y recontra feliz está el presidente de la República. Vamos a ver una serie de informes que comienzan con el video 7, por favor, Sacu, que es Facundo Pérez Ern, perteneciente a la Liga de la Justicia Social, nuestro compañero, lo que decía hace un par de meses cuando lo invitaron a un programa de televisión, y después la visita de Cristalina Georgieva acá, y también lo que pensaba Perón del Fondo Monetario Internacional. Va a ser una cantidad de videos que van a abrirnos el debate de la última media hora de este programa. Dale. En este país no es que tenés un ministro de Economía o un presidente que tiene grandes ideas o pésimas ideas. Es el Fondo Monetario, es su agenda. Y Milei encima da más todavía de lo que le pide el Fondo Monetario. En la ley de glaciares, por ejemplo, en el peronismo se dio una discusión adentro minería sin minería no. Y para mí es innecesario entrar en esa discusión. Cuando vos ves que nadie en este país pide una ley de glaciares, no es que hay marchas pidiendo la ley de glaciares, reformar la ley. Lo que sí hay marchas es defendiendo la redacción de la ley que estaba vigente antes de que la apruebe el Congreso. Lo que vos te das cuenta es, la pregunta surge, ¿quién pide esta ley? Y la pide el Fondo Monetario Internacional. Desde que el Fondo Monetario Internacional entró en Argentina en 2018, lo que tenés son políticas del Fondo Monetario Internacional que revisan cada 3 meses la cuenta de este país y piden proyectos, como por ejemplo ahora lo titularon los diarios, proyecto de reforma previsional y reforma tributaria. El peronismo va a discutir la reforma tributaria, cada gobernador va a decir, me conviene más a mí que se coparticipe o qué, o vamos a discutir si el Fondo Monetario Internacional tiene que venir a decirnos qué carajo tenemos que hacer en este país. Entonces, el peronismo iba a ver cuál es su postura frente al Fondo Monetario. Y nuestra postura es, chau, Fondo Monetario. ¿Cómo? De hecho, dice, ¿dejando de pagar? Claro. Bueno, y ahí hay otra, esa me parece una discusión mucho más seria que discutir reforma previsional, discutamos qué hacemos con la deuda. Si es una deuda... No, porque suena a default lo que está diciendo. No. Lo que yo creo, por ejemplo, es la doctrina de la deuda odiosa. Tiene que ser estudiada de que si esta deuda es ilegítima, si el mismo Fondo Monetario Internacional dio una deuda que fue la más grande de su historia y la más grande de nuestra historia y la hizo en contra de su mismo reglamento y la hizo en contra de nuestra Constitución Nacional porque no pasó por el Congreso, porque el que firma ese acuerdo fue el ministro de Hacienda y no el ministro de Finanzas, como dice la ley de ministerio. Entonces todo está mal en esta deuda. ¿Podemos objetar esto? Se puede jurídicamente. Ahora, quizás también otra postura dentro del peronismo sea pagar, como por ejemplo hizo Néstor Kirchner. Primero come el pueblo argentino, tenemos superávit y pagamos la deuda externa. Perfecto, podrá ser otra postura. Lo que yo creo que es mucho más necesario dentro del peronismo tener esta discusión ahora que tener cualquier discusión que nos proponga el Fondo Monetario. Nosotros no solamente rechazamos la reforma del fondo, también propusimos una reforma laboral propia de nuestro lado. Por ejemplo, se reglamentó hoy, los trabajadores de plataformas ya saben que no van a ser considerados con esta ley trabajadores en relación de dependencia y olvídense de cualquier derecho y vamos a ver cómo esto repercute en los juicios de lo que vengan ahora a partir de hoy. Pero el peronismo tiene una respuesta, tiene una propuesta, es una reforma bastante innovadora, tenemos que quizás comunicarla mejor, tenemos que ser creativos, yo creo, y encontrar otras maneras de hacer lo que ya hizo el peronismo a lo largo de toda su historia, que no va a ser seguramente con las mismas herramientas que en el pasado. Yo tengo mucha fe que el peronismo va a encontrar esas herramientas.
Pregunta antes, no vemos la necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar un financiamiento adicional del fondo. Y como dije, no me preocupa Argentina, que Argentina no tenga el dinero para pagar. Fíjese lo que está pasando ahora. Viene Kristalina Georgieva. ¿Qué va a recorrer? Cuando antes venía el Fondo Monetario a discutir si Argentina puede pagar, si Argentina, cómo está el plan económico, va a discutir el plan de desarrollo económico argentino. ¿A dónde va Vaca Muerta? Va a Vaca Muerta. Va a Vaca Muerta. Entonces, fíjate el cambio que está habiendo en la República Argentina. Mientras la titular del Fondo Monetario Internacional vino a la Argentina a aplaudir el ajuste, los diputados del Partido Justicialista, con Máximo Kirchner a la cabeza, presentaron un proyecto de ley para ponerle un freno a esta locura que es el endeudamiento criminal que comenzó con Mauricio Macri en el 18 y que todavía continúa con el mismo ministro de Economía, con las mismas recetas y con las mismas consecuencias. Como siempre que el FMI estuvo en la Argentina, pobreza, hambre, desocupación. Hacé la cuenta. Y todo eso mientras unos pocos se la llevan en pala. En mayo de 2018 llegó a la Argentina un desembolso del Fondo Monetario Internacional de 44.100 millones de dólares. A la par, según el mismo Banco Central, se fugaron de la República Argentina 44.500 millones de dólares. ¡Qué casualidad! Dicho acuerdo fue tomado sin pasar por el Congreso. Fue firmado por un ministro que no tenía legitimidad para hacerlo. Y el mismo Fondo Monetario Internacional lo catalogó de insostenible. Sí, de hecho, incumplió también el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional. El de mayo del 18 fue el préstamo del Fondo Monetario Internacional más grande de su historia. Y además, fue el préstamo más grande de nuestra historia. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos van a estar pagando esta deuda de mierda. ¿Vos viste un hospital que se haya hecho con esa plata? ¿Una ruta? ¿Una escuela? Nada, hermano. Se la llevaron toda. Este proyecto obliga a pasar los acuerdos con el Fondo Monetario y con otras entidades de crédito por el Congreso, por ley del Congreso, como lo establece la Constitución. Y si no es así, son nulos, de nulidad absoluta e insanable. Además, prohíbe el condicionamiento externo en este tipo de acuerdos y establece una serie de requisitos e informaciones que el gobierno tiene que mandar al Congreso sobre el acuerdo que quiere firmar con el Fondo Monetario o con otra entidad. Será imprescriptible y quienes firmen esos acuerdos sin pasar por el Congreso serán responsables penalmente por estos actos. Y esa nulidad es oponible internacionalmente por analogía del artículo 46 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Además, se crean mayores controles para que el endeudamiento externo de la Argentina no sea otra vez insostenible. Y una vez aprobado este proyecto de ley, tiene 90 días el Poder Ejecutivo para enviar al Congreso una aceptación o un rechazo de los acuerdos vigentes y toda la documentación que exige este proyecto de ley sobre el acuerdo vigente, el cual va a tener que ser aprobado por el Congreso como marca esta ley. Y hasta que el Congreso no se pronuncie, el Poder Ejecutivo no puede volver a firmar un nuevo acuerdo, no puede ampliar el que ya está vigente. Este proyecto busca que Argentina cuente con una ley marco de defensa de la posición argentina ante organismos internacionales de crédito. Fundamental para terminar con esta locura que tanto sufrimiento le costó al pueblo argentino. A ver si con esta me entiende. Go home, Kristalina Georgieva, go home. Así que por todo esto, Kristalina, en nombre del equipo económico, de todos los argentinos, muchas gracias y bienvenida a Argentina. Hay una anécdota que Perón manda, creo que eran 2 sociólogos, lo manda a investigar el Fondo Monetario y el informe que le devuelven no es para nada alentador y Perón dice, che, la verdad que no vamos a entrar al Fondo Monetario. Argentina fue el único país neutral de 44 cuando se armó lo de Bretton Woods, porque Perón dice, es un engendro putativo del imperio. Así nomás la dijo Perón. Esto es una herramienta del país dominante que ya era Estados Unidos en la posguerra. Termina la guerra. Van a utilizar esto para condicionar a todo el mundo y erigirse como el gran hegemón. Y fue lo que pasó. Claro. Cuando lo derrocan a Perón en el 55, en el 56 los militares toman el primer stand-by con el Fondo Monetario Internacional sin ningún tipo de necesidad porque Argentina era un país acreedor. Argentina no tenía deuda externa. Bueno, de eso se trata. No le hicieron caso a Perón, Perón la veía venir, entramos al Fondo Monetario Internacional, nos empezamos a endeudar, por supuesto que se han cobrado comisiones por tomar esas deudas, no solamente con el Fondo Monetario, sino también con fondos privados de otro lugar, y así estamos, y cuando viene el dinero no se usa, en algunos casos se usó, pero en Macri y en Milei se la llevan toda para afuera y está en lo que se llaman paraísos fiscales, que está mal traducido, son guaridas fiscales. Sí, el tema con la clave de la desgracia de la Argentina de los últimos 50 años
es el endeudamiento, pero es la salida de los dólares luego que son deuda externa. Por ejemplo, ¿la Argentina tiene dólares para pagar sus vencimientos de este año? Depende de qué cuenta hagamos, porque Milei ha vendido del Banco Central 37 o 38 mil millones de dólares en un año, y todo lo que hay que pagar en un año no es esa plata. Quiere decir que el gobierno la ha tenido a la plata y la vende. Así, toma, llévate los dólares, sin destino. Sí, la gente dice, no, pues yo quiero ahorrar en dólares. Bueno, eso es otra cosa. Lo dijo Macri, yo tomé toda esta plata para entregársela a los bancos. Bueno, no para pagar ninguna deuda. No. A ver, el gobierno de Mauricio Macri endeudó al país, incrementó la deuda real, o sea, el neto, en dólares, porque una cosa es deuda en pesos, otra cosa es deuda en dólares. Deuda en dólares unos entre 110 y 120 mil millones de dólares. Ahora bien, el problema del gobierno de Macri es que vendió sin ningún destino, nada, 86 mil millones de dólares. Por eso no alcanzó la plata. Macri nos endeudó en el 2017 y tenía la plata para pagar los vencimientos. ¿Y por qué no lo hizo? Porque vendió los dólares. Claro. ¿Para quién? Para cualquiera. Para gente que compró. ¿Saben ustedes cuántos dólares compraron los 100 argentinos que más dólares compraron durante el gobierno de Mauricio Macri? 24.800 millones de dólares. ¿Y saben ustedes cuánto es lo que compraron los 10 argentinos más ricos, o sea, los 10 compradores más grandes de dólares durante el gobierno de Macri? 7.400 millones de dólares. Esos dólares provenían todos de la deuda externa. Deuda externa que hay que devolver con intereses y que es lo que nos sigue reventando la vida. Y esos 100 tipos no pagan los intereses. Los compraron baratos. Por eso parece muy chistoso tener el dólar tan barato. Depende para qué el dólar debe o no ser barato. Los tipos compraron esos dólares y el pueblo argentino está pagando los intereses, 7, 8, 9% anual, sobre esa cuenta. ¿Y dónde están esos 100 tipos? ¿Y dónde está toda esa plata? ¿Dónde está? Está en todo lo que a vos te falta. Entonces son dos cosas. Endeudar innecesariamente al país, porque la dictadura cívico-militar nos endeudó y el país no necesitaba deuda, porque teníamos una deuda pública externa de algo más de 5 mil millones de dólares. Y sumada a la deuda privada, cuando derrocan al peronismo, a Isabel Martínez de Perón, que era la presidenta derrocada, no llegaba a 9 mil millones de dólares. El país le podía pagar. Los cívicos militares, los banqueros que se hicieron cargo del Estado, los grandes megamillonarios que se hicieron cargo del Estado mediante la dictadura militar, nos endeudaron para comprarse ellos los dólares baratos. Eso es lo que pasó. Y es lo que han repetido, y es lo que está pasando ahora. A la Argentina no le faltan dólares, no sobran estos hijos de puta, no sobran banqueros y financistas en el Estado. Hay que sacar, no tiene que pasar ni por la esquina los banqueros. No tenemos que tener un solo especulador en el Estado, ningún banquero, fuera. Nadie, ni un banquero tiene que acercarse al Estado, porque cada vez que se acercan, hacen esto. Bueno, pero yo lo escuché, lo dije N veces, y lo voy a repetir. El hecho de la deuda, si se tiene que pagar o no. Hubo un ciudadano argentino que como ciudadano trabajaba de periodista, se llamaba Alejandro Olmos, le hizo un juicio al Estado. Esto hace 25, 30 años, cuando debíamos un montón de guita, 400 mil millones de dólares, y no se sabía quién ni cómo, y no había papeles firmados. Es lo que suponía él, por lo cual le hizo un juicio al Estado. ¿Yo por qué estoy debiendo esto cuando no tengo un bienestar que me muestre que yo supe utilizar todo eso? Bueno, este juicio lo tomó el juez Ballesteros y fueron pasando los días y fueron pasando los años y fueron desfilando los Machinea, los Cavallo, los Martínez de Hoz, todos los que fueron ministros de Economía, y terminó fallando el juez Ballesteros por la falta de pruebas y falta de papeles firmados, que era una deuda odiosa, que era ilegal. Esa deuda fue tomada por diferentes piratas que pasaron por allí, se llevaron su comisión, se la llevaron afuera, pero la estaba pagando el pueblo argentino. El juez tiene que estar ubicuo en ese momento y ha fallado en consecuencia. Por supuesto que esto se apeló y la Cámara también falló con el juez Ballesteros. Increíblemente. Ahora, está bien, se consideró que es odiosa, que no corresponde, que es ilegal, pero no pagarla ya no es una decisión del juez. Es una decisión del Congreso que no se tomó. Así que quedó guardado. Alejandro Olmos murió sin saber de este fallo,
Merecería que la avenida Rivadavia se llame Totalmente. así, sacársela al primero que tomó un préstamo para quedársela a él, que fue Bernardino Rivadavia, que últimamente se lo menciona porque era un negro. Sí, hay negros buenos y negros malos. Ese era un negro de mierda, Bernardino Rivadavia, porque además cuando murió en España dijo, no quiero que mis restos reposen en la Argentina, nunca más, no quiero volver allí, y sin embargo está en Plaza 11 para su castigo, para que lo meen alrededor, los que pasan por ahí y se excedieron con la birra. Pero, de todas maneras, el Congreso no va a tomar esta medida. Viene un Kirchner y lo que hace no es un hecho patriótico, por lo menos es un hecho que nos sacó al Fondo Monetario de encima. Patriótico es no pagarlo. Él la pagó, por lo menos con el Fondo Monetario Internacional. Eso es maravilloso porque nadie había hecho esto en la historia del país. En la historia del país todos los presidentes tomaron deuda. Acordate de todos, acordate de Derqui, Victorino de la Plaza, Sáenz Peña, todos los antiguos, Sarmiento, Roca, todos tomaron deuda. En el siglo XX también, Justo, Uriburu, y los únicos que no tomaron, lo iba a decir, los únicos que no tomaron deuda, Irigoyen, Ilia por parte de los radicales y Perón, no tomaron deuda. Y los únicos que pagaron, desde Rivadavia hasta acá, desde los virreyes hasta acá, los únicos que pagaron, Néstor y Cristina. Si es un hecho patriótico, no lo sé. Patriótico es no pagar nada. Y se van a la puta que los parió. Lo que hizo Rodríguez Sá, que dijo, él rompió con todo, no quiso pagar nada. No. A los privados, al Fondo Monetario se le siguió pagando. Que está muy bien también. Suspendió en default con los privados. ¿Qué hizo Néstor? Con los privados negoció y se le pagó solo el 30% de aquel 100% de deuda que era mucho más grande que la del fondo. Al fondo se le debían 10.000 millones de dólares, a los demás se le debían 430. Era una barbaridad. Sí. Pues se hizo una quita. Entonces permitió que el país evolucionase y además se pudiesen pagar esos compromisos. Así que bien Néstor, bien Irigoyen, bien Perón, bien Ilia. Ahora, el resto son todos corruptos, son todos una mierda. Alberto no tomó deuda, debo ser justo con esto. No tomó deuda, pero negoció de una forma extraña que hizo que se pelease con Cristina. No está bien lo que hizo Guzmán, debería haberse revisto, no se lo hizo. Y ahí comenzó la pelea, porque él tenía su orgullo, yo lo hice bien, hasta hoy sigue defendiendo eso, y se podía haber hecho de otro modo. Confío más en Cristina, en el hecho de pagar o no pagar, o cómo se tiene que pagar. Pero bueno, hasta acá esta historia. El señor Alejandro Olmos está olvidado. Vos ni sabés que existía. Merece que la avenida Rivadavia se llama así. Tampoco sabías que Rivadavia, que no es solamente una marca de cuadernos, era un tremendo hijo de puta que se quedó con el primer empréstito que nos dieron. Pero así es un poco la historia de lo que pasó con los préstamos. El Fondo Monetario lo que hace es pedir no solamente que le pagues, sino que le entregues riquezas. Y de las rutas, y de las escuelas, y de lo que uno dice. Mirá, vamos a mostrar el video número 6 y te va a mostrar este camionero lo que es el estado de la ruta 151. A ver si querés ir a visitar a tu vieja por esta ruta. Así sigue, podemos estar 3 horas mostrándote esta ruta porque es toda así. Qué lista linda, ¿no? Bueno, ante todas estas realidades, lo que dijo Osvaldo, el video que siempre rememorás de Se Robaron Todo y demás, con todos estos datos y la realidad que experimentamos, cae el mito
de que el peronismo, según ellos, se robaron todo? No. ¿Por cómo entonces Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner lograron solventar la economía de nuestro país, construir escuelas, hospitales, centros educativos, pagar deuda y un millón de cosas más que se lograron durante el último gobierno peronista de este país? Por supuesto. Al mismo tiempo, mientras hacían esas cosas, supuestamente se robaban todo. Mientras tanto, los que son los hombres que vienen a defender la moral, los hombres de los buenos valores, nos quitaron cosas como, por ejemplo, el fútbol gratis, diciendo que con esa plata se iban a construir jardines, tomaron deuda del FMI y un millón de cosas y no hicieron una puta escuela o un puto hospital, ni siquiera arreglan las rutas nacionales. Se cae el mito. Porque te van a decir algún boludo, bueno, pasa que la jodita de estar bien la tenemos que pagar. ¿Qué joda? ¿Qué joda de estar bien? Logran un milagro, coincido con el presidente de la sociedad rural. No lo puedo creer. Mirá cómo llegamos a estas cosas, porque se lo dijo en la cara y ahí no le salta como a Mendiguren, que lo puteó el otro día estando en una radio. Es un presidente de mierda. Capaz que es una excelente persona, Javier Milei. Cuneo me dice que no, pero de todas maneras yo no lo conozco. ¿Qué va a hacer? Pero como presidente, la vergüenza que me hizo pasar con Lula, este quilombo diplomático, pero además viendo un tipo como Mendiguren, que tampoco yo conozco, pero un presidente exaltado, señalándolo y diciéndole a la gente lo que tiene que hacer con una persona honorable que acababa de pasar por ahí puteándolo en un stand de Radio Mitre en la sociedad rural. Desagradable, pero en esa sociedad rural se bancó al presidente de la sociedad rural, que tiene una chota mucho más grande que la de Milei, que le diga algunas cosas como esta. Cuando Adam Smith pensó en el liberalismo, dijo, dejen libre mercado para todo, excepto educación, porque los privados no van a pagar escuelas, excepto la seguridad, porque el privado no va a pagar seguridad para todos ni policías para todos, va a cuidar lo suyo y nada más, y esto va a ser un caos. Los puertos, porque no lo van a hacer los privados, denle puertos para facilitarle el comercio, y las rutas. Tienen que hacer ruta porque el privado no lo va a hacer. Posiblemente haga una que lo lleve de su puesto hasta el puerto, y nada más. No, de esto se tiene que encargar el Estado, por eso tiene que haber impuestos para que esto se pueda hacer. Esto lo dijo Adam Smith en el 1700. Bueno, ni siquiera esto, porque ¿cómo la sociedad rural va a llevarse la enorme cantidad de guita que produce la industria agropecuaria si los caminos están así, no llegan al puerto, tienen que ir a 2 por hora? Pero escúchenlo a Pino, es el video número 3, se llama Pino, el tipo que le dijo en la cara cosas a Milei que se tragó la poronga hasta acá. Mirá que no quiero a ninguno de los dos, pero coincido con Pino, ¿qué querés? La densidad poblacional aumentaría a medida que los esfuerzos productivos se volvieran rentables y sostenibles en el tiempo. A propósito de esta preocupación, debo enviar un mensaje a los funcionarios nacionales, a los gobernadores e intendentes, varios de los cuales nos acompañan hoy aquí. Para lograr que los productores del campo nos establezcamos en todos los puntos de nuestro territorio, es imprescindible que dejen de agobiarnos de impuestos. Y además, que lo recaudado vuelva en forma de obras y servicios públicos. Siempre están llorando por los impuestos. Siempre Obras están y llorando. servicio público pide el presidente de la sociedad rural. Sí. ¿A dónde hemos llegado? No importa cuando uno los escuche, siempre van a llorar de que les cobran impuestos de más. Siempre. Sí. Ay, siempre van a llorar por los impuestos de más. Claro, la redención. Pero guay que la gente se queje porque le cobran cara la carne. Qué lindo, qué bueno sería que yo tenga $3 millones y que por eso me cobren 500.000. ¿Sabes cómo quisiera? Que me importa. Escuchame, ¿Sabés cómo yo se quisiera cobra? ganar 4 millones de Pero pesos. estos son tan tiñusos, tan de arrastrados, peso, y pagar tan serios, no ganancias. quieren pagar nada. Es increíble eso. Sí, recién hablamos, una charla muy interesante, tuvimos recién sobre el tema de deuda. Tengamos en cuenta estos números. A ver, Javier Milei, ¿de cuántos dólares ha dispuesto? Ha dispuesto 50.000 millones de dólares, un poquito más, de deuda externa, contante y sonante, crocante, billete, uno arriba del otro. Algo así como 32, 33 mil millones de dólares de superávit fiscal. Anda haciendo la cuenta, vos que sos joven. Okay. Dale, ¿eh? Perdón, de blanqueo. Perdón, bien dije, de superávit de la balanza comercial. O sea, lo que sobró, de lo que vendimos, lo que compramos, le han sobrado 32, 33 mil millones de dólares. A eso hay que agregarle
hay que agregarle los blanqueos, 30 y pico de miles de millones de dólares más. O sea, con todos esos dólares, y nos seguimos endeudando, pero además bajó las jubilaciones, bajó lo que le pagan los empleados públicos, echó 70.000 empleados públicos, no hay escuelas, no hay rutas, no hay hospitales, no hay casi ya actividad tecnológica. O sea, un país muerto, parado, y nos ha endeudado ¿en cuánto? En más de 100 millones de dólares. Más de 100.000 millones de dólares entre deuda y más todavía dólares que ingresaron por el superávit de la balanza comercial. Y estamos así. ¿Saben cómo se llama eso? Rotundo fracaso. Es el gobierno que más ha fracasado en la historia argentina, porque es el gobierno que ha dispuesto de más dólares en la historia argentina. Así les va, así les va. Están como el orto. Y bueno, nosotros tenemos que ponernos en orden y encontrar qué y quién para proponerlo. Posiblemente sea una jugada, esperar hasta último momento. Posiblemente sea como Argentina ante Egipto, Argentina ante Cabo Verde, Argentina inclusive ante España. Que en el último momento hay un gol que entró y no entró, no sé, vean los videos porque estoy cada vez más. Es una película de terror lo que estoy viendo, lo que fue ese partido, pero eso lo vamos a hablar en otros momentos. ¿Saben qué busqué para despedirnos? Vamos a buscar la historia de dos santos argentinos. Uno, la historia del padre Mujica, que te la cuenta Juan Rattenbach, que está en un programa de Rosario, para saber cuál era la postura que tomó este hombre que venía de una familia rica, una familia patricia argentina. ¿Qué pasó con Mujica? ¿Quién fue Mujica? ¿Qué es lo que hizo? ¿Laburó con López Rega? ¿Qué es lo quiso cagar a trompada López Rega? Pero no. ¿Qué pasó con Mujica? Ese santo de la época de Perón. Pero además, también vamos a recordar a Francisco. Las palabras que nos dejó Francisco, ese gran tipo que acercó a tantos a su palabra, posiblemente no a la religión, pero hizo lo que nadie en toda la historia de la Iglesia. Increíble. ¿Nos vamos con eso? ¿Les parece bien? Me parece que Dios los bendiga entonces. Que Dios los bendiga. Parece que dentro del marco del programa Mujica tenemos que entenderlo como una gran estación de tren en la cual la Casa Central obedece a una pregunta muy básica, muy elemental, que es ¿qué pasa cuando la fe se queda fuera del mundo? ¿No? Y creo que la línea de tiempo empieza con Rerum Novarum y con la figura de León XIII, que me parece de alguna forma es el que descula que adentro de cada católico hay un obrero lleno de humo encerrado y hay que empezar a hablar de los derechos laborales, porque si no empezamos a hablar de salario, los fieles y los feligreses se van al comunismo, ¿no? Detrás de toda connotación religiosa hay un hecho político y hay una connotación política ideológica, y entiende a la Iglesia como un gran árbitro que empieza a mediar en ese pan y queso que es la actividad privada. Entonces de repente habla con los empresarios para hablar de ciertos derechos o conquistas laborales, no puede evitar la explotación por la explotación misma, y a los obreros de convencerlos que la propiedad privada es la salida, porque no es una encíclica socialista ni mucho menos, pero que hay que cuidar las máquinas, ¿no? Tercera posición, ¿no? Como el peronismo, lo que funda la doctrina social. Por ahí algunos compañeros se van a enojar, pero si nos adentramos al siglo XX, yo creo que la verdadera tercera posición es el Concilio Vaticano II. Me parece que antes de entender a Mujica tenemos que empezar a vislumbrar la figura de dos papas centrales, de Juan XXIII y de Pablo VI, que empiezan a entender que hay una iglesia que no le habla a nadie, que mira más allá que al más acá, que está negando la intemperie y que tiene que hacer una opción preferencial por los pobres para acercar la fe a lo que se está desarmando. Una iglesia que daba las misas sin mirar a los ojos, de espaldas a sus propios feligreses, en latín, con más preocupación por las almas que por el día a día. Un siglo de explotados, en donde se ve perfectamente las diferencias entre norte y sur, en donde es muy claro también que hay una doctrina social de la Iglesia que se actualiza en función de todo un mundo bipolar, que incluso se está desprendiendo de sus propias colonias, y hay mucha gente huérfana que no tiene un desde dónde. Creo que es muy efectivo. La verdadera tercera posición entiende que la Iglesia no puede ser neutral. Vos podés tener patrimonio, pero no monopolio. Pone límites, ¿no? La revelación y la revolución tiene que ver con lo sagrado. La opción por las almas no es la opción por las armas, aunque después muchos lo confunden. Si el asesinato de Rucci quebró el peronismo, el crimen de Mujica rompió Argentina. Porque después de matar a un cura a la salida de una misa, ¿qué sigue? Eso habilita todo. Inaugura una sombra sin fondo, un país que haga lo que haga y pase lo que pase, no va a tener culpa. Y al mismo tiempo convierte a Mujica en un mártir, pero también en un destino. Lo pensaba como metáfora del peronismo, ¿no? Si el peronismo es la metáfora de la casa común, Perón es el techo, es el horizonte, es la justicia social, es el más allá, pero Mujica es el suelo, es el más acá. Y tiene la maldición de los santos
cuerpos peronistas, que son cuerpos gastados. En ese sentido, me parece que Francisco lo entendió muy bien, cuando hablaba de que la iglesia tenía que ser un hospital de campaña, no una catedral. Bueno, yo creo que Mujica fue ese hospital, y Perón fue el arquitecto de ese hospital, pero nunca durmió en él. ¿Por qué acepta ser funcionario de López Rega el padre Mujica? Porque le habían prometido 500.000 viviendas. Entendía que la obra pública era la mejor forma de ayudar a los vecinos de la 31. Mujica sabía que trabajar para un gobierno era desempatar, y era desangelarse, era salir de la iglesia y entrar a una zona de intemperie que era la escena política. A él no le convenía eso, pero lo hace por un profundo sentido del otro, ¿no? Así como cuando Rucci firma el pacto social y él dice, yo sé que con esto estoy firmando mi sentencia de muerte, se la jugó Mujica. ¿Tiene costo político para él aceptar el cargo en Bienestar Social? Sí, claro. ¿Te puedo contar algo de la familia Macri? En realidad la pelea con López Rega tiene que ver con cómo urbanizamos las villas. López Rega en un primer momento quiere sacar a todos los vecinos de la 31 y llevarlos a un barrio urbanizado para edificar una construcción que no dependía de la obra vecinal y de las cooperativas de los barrios populares, sino con el grupo Macri. ¿Te suena? ¿Te acordás cuando repasábamos la historia de Sideco? Como esa vertical de negocios del grupo Macri que estaba vinculado a Cacciatore en una primera instancia y a la obra pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, López Rega hace un acuerdo con la familia Macri. Ahí empezó el curro de la obra pública. Una alianza hasta geopolítica, porque terminan exportando carne vacuna a Libia juntos, López Rega y la familia Macri. ¿A cambio de qué? A cambio de monoblocks. Querían echar a los vecinos del barrio popular 31 a cambio de un par de monoblocks en la zona de Ciudadela. Es ahí cuando Mujica rompe con López Rega, rompe en un discurso público, hace una asamblea vecinal en la plena 31. No consigue nada él. No consigue nada, renuncia a los 3 meses de haber asumido en el cargo, y López Rega le contesta en Córdoba al otro día y lo trata de chorro. Perdón, en Córdoba no, en Paraná, lo trata de chorro. Dice, una lástima a lo de Mujica, ojalá que rinda los 34 millones de pesos que le dio el Estado. ¿Qué es lo que hace Mujica? Va a Desarrollo Social a cagarlo a trompadas. Kriskowski dice, Mujica lo denuncia a López Rega en un acto en Luna Park diciendo que se quedaba con fondos. Noviembre del 73. Eso es posterior a la renuncia. Él está 3 meses, se va en septiembre. Ahí es cuando empieza a hablar con sus allegados y sus más cercanos y dice, me va a matar la AAA. El Papa Francisco aseguró que los tesoros que se pueden acumular en la vida son desvanecidos por la muerte, ya que nunca se vio un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre. Pero hay un tesoro que nadie se puede llevar, que no es aquello que ahorraste para ti, sino aquello que diste a otros. La sed de poseer, buscar acumular muchas cosas, no da tranquilidad y vuelve a las personas vanamente inquietas. Aprovecho esta oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Sabemos que vivimos épocas de tanta injusticia, casi digo de intensa injusticia. Pocos ricos, cada vez más poderosos, y millones de pobres negados y descartados. No hay futuro, no hay desarrollo, no hay justicia ni democracia en un mundo en donde millones de niños comen diariamente solamente los desechos de aquellos que sí consumen. Los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales, equitativas. El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social. Las normas, queridos jueces, ya han sido dictadas, rigen,
problema es su vigencia efectiva, su concreción. Y ahí empieza vuestro rol. El dios mercado o la diosa ganancia son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta. La historia lo ha demostrado en muchas y muy tristes oportunidades. Son Moloch devorando a las generaciones recién nacidas. La palabra de Jesús, que fundamenta la doctrina social de la Iglesia, es siempre un sendero seguro, un sendero luminoso, para coadyuvar en el ejercicio de la magistratura. Hermanos y hermanas, todos los que ejercen un poder público tienen que tener presente que no alcanza con la legitimidad de origen. No, el ejercicio debe también ser legítimo. ¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas? Lo percibe como peronista. Cuando me hace esa pregunta, le hago una confidencia, me la hace en un tono tal, como si me preguntaran, dígame una cosa. Usted es una mala persona. ¿Usted fue leproso y se curó? Porque la verdadera realidad se ve desde la periferia, ¿no? La periferia nos hace entender el centro, ¿no? Podrán estar de acuerdo o no, pero si vos querés saber lo que siente un pueblo, anda a las periferias. Las periferias existenciales, no solo las sociales, las existenciales. O sea, anda a los viejos jubilados, son periferias, anda a los chicos, que de alguna manera te reflejan, anda a los barrios, anda a las fábricas, anda donde se juega el día a día, ¿no? Y ahí se muestra un pueblo, anda a la universidad, pero ¿dónde están los pueblos, ¿no? Las periferias, ¿no? A los lugares donde el pueblo se puede expresar con mayor libertad. Y para mí esto es clave. Una política desde el pueblo, que no es populismo, es respetar los valores del pueblo, respetar el ritmo del pueblo, respetar la riqueza de un pueblo. Yo cuando estoy en la intimidad me digo una verdad a mí misma, ¿no? Que soy un pobre desgraciado a quien Dios le tuvo mucha misericordia. Y creo que así, con esta verdad puedo ser recordado muy bien. Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos. Nunca se dejó de pelear. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, no se dejó de pelear hasta ahora. Estamos en un siglo de guerra. Está todo el universo en guerra, ¿no? Cuando un imperio se siente débil, necesita una guerra para sobrevivir. Y una guerra también para vender sus armas y probar. No somos máquinas. Y a veces cuando se vive una vida tan acelerada, se pierden los gestos más humanos. No hay tiempo para la ternura. No hay tiempo para gozar la vida, que es tan linda. Todos tenemos un sentido en la vida. Todos tenemos algo que dar. Y todos tenemos que abrirnos para recibir. Dar la mano. Abrazar, no agredir. Y reconocer que ninguna persona es no. Todos son un sí. Educar no es saber cosas. Educar es intuir. Cada uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Pero soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes. Abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado y la vida les corta el camino. No importa, sueñen y cuenten sus sueños. Hablen de las cosas grandes que desean. Porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad camino, más camino has recorrido. Así que primero, soñar. Al pueblo argentino, salud. Que sigan luchando. Que no se dejen engañar con los que le venden manice. Que luchen por los derechos.
Me permite una anécdota personal. Cuando terminé la elemental, a los 12 años, mi papá me dijo, vas a tener un mes de vacaciones que los pasábamos con los abuelos. Pero los otros 2 meses vas a trabajar. Y me mandó a la fábrica de medias de un amigo. Y no me mandó a trabajar en un escritorito, sino a hacer limpieza. O sea, yo viví la experiencia del trabajo como fuente de dignidad sin darme cuenta que me daba dignidad. Me viene a la mente, y esto lo voy a decir con gratitud, la partera que me hizo nacer a mí. Que hizo nacer a mis 5 hermanos, todos. En casa conservábamos la palangana en forma de chata, en la cual nos hacía nacer. Y si el chico estaba bien, cerraba el cordón y se ocupaba de la madre y que el chico llorara. Y lo dejaba ahí. Me viene esa mujer que cuando yo tendría 17 años, festejó su parto 5000. Y me la estoy viendo, por ejemplo, yo de chico, venir con la valijita y yo decirle a mi hermano, llegó la Palanconi, María Luisa Palanconi se llamaba, llegó la Palanconi, vamos a tener un hermanito. Esta mujer, que fue la primera que me tuvo en sus manos. Da la vida, recibe la vida, respeta la vida. Hay algo de sagrado en una partera. ¿Es posible en el trabajo combinar fantasía, perspectiva y tenacidad? Si vos querés que tu trabajo sea fecundo, hay que unir esas 3 cosas, si no, no es fecundo. Y de alguna manera, iba a decir equilibrarlas, no, armonizarlas. La experiencia de un dopoguerra. Yo me acuerdo de lo que me contaba doña Conchetta, una señora siciliana que venía a ayudar a mi mamá a lavar la ropa. Esta mujer que no sabía escribir, para parir su segundo hijo, el marido estaba en la guerra, estuve caminando por la vía del tren hasta el hospital, algunos kilómetros. Fracaso de una guerra, fracaso de una viudez, 2 hijos en la mano. Se tomó el primer barco a América, a empezar de nuevo. A 91 años tenía cuando la vi morir, yo era arzobispo de Buenos Aires. Y ella me había visto de chiquito. Que este recuerdo sea un homenaje a tantos hombres y mujeres que no se quedaron en el suelo, sino que pidieron ayuda y se le dejaron levantar después de un fracaso y siguieron adelante. Y nunca perdió la alegría.